Famoso cuaderno. Te escuchamos atentamente. Famoso cuaderno. ¿Qué habría en este cuaderno? Empecemos a mirar este cuaderno, accedimos de forma exclusiva. Es un documento que ayer ya sabíamos que existía, que está siendo periciado por las policías, que está en poder de la Fiscalía y que da cuenta de los nombres que aparecen ahí. Ojo con esto, algunos podrían ser seudónimos, algunos son nombres y hay también, podríamos decir al momento de revisar, montos que van variando. Por ello es un cuaderno de anotaciones con las deudas que accedimos. Y vamos a empezar a revisar una de las páginas de este cuaderno, porque empieza a aparecer lo que podríamos decir ya, la información la teníamos, pero se corrobora en los montos y en los nombres que aparecen acá. Si uno empieza a mirar, hay una de las páginas que entendemos vamos a revisar. La tiene en pantalla. En pantalla. Tiene que ver con, sí, ahí tenemos, por ejemplo, una de las páginas de este documento. Tengo la que sale arriba, por ejemplo, y aquí, insisto, son nombres, alias, que uno podría ir en la investigación viendo quiénes son, pero dice 03 Caselli, y habla ahí de 500. Abajo, Cami, que entendemos que se trata de Francisco Kaminsky. Cami con K. Y ahí establece 55, 5.500. También ¿Rafa? Empieza a ver algunos que parece que ya Pregunta. pagaron y están rayados. Sí, entonces aparecen varios nombres. Mira, No sé. sale Caselli 500. Espérate, Caselli 500XX, eso es importante. Eso es que vamos, y sale Cami 55 Son y millones. 5.500. 55 son millones, que era la deuda que dijo ayer. Eso queríamos preguntar. Cuando habla de Caselli 500 y en el caso de Cami sale 55-5.500. ¿Se entiende ahí cuál es la cifra? Es que por eso te digo, nosotros accedimos al documento, hemos estado interpretando. En esta página entendemos que es una donde va corrigiendo y va viendo pagos. Por eso aparecen las XX al lado derecho. Entendemos que son montos que van siendo, podríamos decir, pagados en diferentes montos, Cuotas. en diferentes momentos. Y por eso aparece un 55 y luego 5.500. Ahora, a propósito de lo que planteaba la Fiscalía ayer, hay montos en dólares, hay montos en pesos. Claro. Por lo tanto, este desglose, el ir conociendo el detalle, probablemente va a ser materia de investigación. Pero una uno va viendo pregunta, y va Simón corroborando dice una que está, cosa. Rafa, por favor. disculpa. Supuestamente yo no había escuchado la cifra, Simón. Kaminsky le debería 55. 55 millones. Más un porcentaje en dólares. ¿Y por qué dólares? Porque muchos artistas que vienen Pueden ser esos 5.000 y tantos. Se especificó ahora 45. En otro canal dijo 55. Pero yo tengo una teoría. Que le debió, él le prestó 55 y esos 5.500 son 5.500.000 que quizás ya le pagó. Por eso quizás había... O dólares, no yo- sabemos. A ver, Yo creo- el experto nos va a Sí. decir que va a interpretar un Sí. poco las cantidades. Yo creo que en la parte lateral, cuando van sumando es la cantidad de plata que le debe. Yo creo que son 5.000 y algo dólares. Y las X de los lados, yo más que creo que van pagando son los intereses semanales que van teniendo que pagar. En virtud a la forma del trabajo del prestamista. Yo te presto tanta plata, pero tú no me puedes pagar todo, ok, pero me tienes que pagar un gota a gota, aunque sea pequeño. Pero ¿y estos 55, Eduardo? Yo- Lo de Cami dice Sí. 55 y después 5.500. ¿Son el préstamo original? Yo creo que son 55 préstamo original y los 5.500 se sumaron. Oye, pásame 5 millones y medio más. O 5.500 dólares. 5.500 dólares. Claro. Oye, pero las cifras estratosféricas Ya, que y maneja. eso, voy a decir algo que es bien de perogrullo. Pero si uno presta esa cantidad de plata, uno mínimo tendría un Excel, tendría un software de contabilidad. Pero- Y acá tenemos el cuaderno que ni siquiera en el negocio más pequeño hoy día se maneja. Bueno, la ¿Ah? libretita de Pablo Escobar. Pues. Bueno, y esa es la explicación. Cuando tú no quieres dejar rastro, tú haces y dejas algo que sea fácil de quemar. Algo que se pueda destruir. Lo vimos con los cuadernos de los Kirchner, lo vimos con los contadores de Samper hace algunos años en las campañas colombianas, la libretita de Pablo Escobar.
este actuar no es un actuar de una persona que está en el mundo del préstamo lícito. Es claramente una persona que está en el mundo del préstamo que algo quiere ocultar. ¿Y por qué dólares? Porque muchos artistas que vienen a Chile, estamos vinculando esto de los eventos, cobran en dólares. Claro. Y eso se paga en efectivo. Y ahí también hay un tema que hay que meterle ojo. Y se paga en negro, ojo, porque muchas veces se dice una cantidad de plata para los impuestos y lo otro se paga en negro. Entonces, Te Claro. estáis metiendo en un tema que ahí Zipper y todas las Una investigaciones caja de- debiese hacer, porque hay una gran caja de Pandora ahí de cómo efectivamente se le paga a los artistas en Chile. Es que yo encuentro interesante también qué es lo que va a pasar con la investigación del Rey de Makes. ¿Por qué el Rey de Makes tenía para prestar así? Claro. 55 millones, 1.000 millones le debía su Mejor verdugo. Wilson Verdugo. Entonces, perdón, pero yo creo que aquí va a ser interesante y va a ser quizás bueno seguir esa ruta del dinero porque nos vamos a encontrar con algo grande. ¿Y por qué tiene tantos dólares? El mundo de la importación, que permite que efectivamente haya intercambio de moneda en efectivo también. Entonces, ¿cómo se empiezan a unir los mundos? El mundo del contrabando, con el mundo del prestamismo, con el mundo de la evasión de impuestos a través del espectáculo. Rafa, volvemos contigo. Seguimos detallando este cuaderno que tiene varios nombres que nos llaman la atención. Adelante. Tal cual, cambiamos la página, ¿les parece? Este cuaderno tiene varias anotaciones. Y está vamos a la ver de una que Wilson, sí, en la probablemente página nos anterior. pueda dar más pistas. Sí, vamos a revisar la Sí. otra, me dicen por interno. Sí, a dale, propósito dale, de algo porque- que el 22 de julio, Toto aparece como deudor, Varias dice veces. 5.500 dólares podrían ser 130 millones. Ahí se ve Aparece claro. nuevamente el Caselli, alias Caselli. Y también aquí en el desglose, que me parece que está un poquito más limpio, a propósito de poder ser un traspaso, aparece abajo Kaminsky y aparece también Wilson. Y Wilson, que es el verdugo, Wilson Verdugo, además su apellido, habla de 80 millones más 32, 112 millones. Fíjense cómo ahí Sí. de inmediato hay una cifra. Y ojo, que la defensa plantea, a propósito de estos 112 millones, la teoría de que el dinero que se deudaría sería menos. Y sumándome a lo que tú dices, Monse, la defensa Rafa. de Wilson Verdugo plantea y dice, ¿y de dónde sale la plata? Hay un dato que me acabo de dar cuenta y tú me lo vas a ratificar. En Kaminsky sale una fecha. Dice 1 de octubre, si no me equivoco. ¿Te acuerdas que ayer en la conversación él dijo que él Sí. había pactado con el Rey de Mex que en octubre le iba a devolver la plata? Claro, O esa es sea, la hay fecha. una concordancia y Tal deja cual. y aísla nuevamente al señor Verdugo como el orquestador de todo esto. Sí, pero claramente esos nombres tienen que ser investigados. sí. Totalmente. O sea, porque hay una persona acá que le dicen el Caselli, otra que Coloma, Colomba, Tuto. Ahí el Tuto Tuto, aparece Kaminsky, Wilson, No, la etcétera. lista- ¿Quiénes son? Nosotros tenemos varias páginas de este cuaderno, Rafa. La cantidad de gente distinta, porque hay nombres que se van repitiendo, pero es una lista gigante de muchas personas. Pues, Es decir, ¿sacamos la esta cuenta? persona prestaba a mucha gente. Si sacáramos la cuenta, y hay un trabajo investigativo, ¿cuánta Sí. plata hay en ese cuaderno? O sea, si son 1.000 a Wilson, imagínate los demás. O sea, si sacáramos la cuenta, la cantidad de plata que se presta, es increíble. Y además lo otro que también llama la atención, pero es de perogrullo, que son solo alias. En una lista, Claro. digamos, de un negocio formal, uno dice Eduardo Labarca, Ruth tanto, esta es su dirección, su correo electrónico, su teléfono. Acá, pobre Kaminsky, que es el único que es fácilmente identificable, pero ¿quién será el Caselli? El Toto. Wilson incluso también, podría haber sido alguien muy difícil. El Toto, El son Coloma. muchos alias. El Coloma, ¿quiénes son? Rafa, seguimos contigo, dale. Sí, a ver, hay que tomar en cuenta esto. Es verdad eso. Y nosotros también con el equipo editorial hemos ido viendo. Entonces, este alias Caselli, aparece Caselli porque de inmediato uno puede tender a pensar que es el exfutbolista, pero entendemos que es un nombre al azar. Habría que investigar si corresponde a algún familiar o a alguien con el mismo apellido. Luego aparecen los nombres. Aparece Kaminsky varias veces y claro, como es un nombre muy conocido, uno de inmediato empieza a establecer. Aparece una fecha, dice 1 de octubre, dice 70. Él decía que había una deuda menor, pero reconoció una deuda que efectivamente ya ha conversado previamente con el Rey de Mex y también ahora con su pareja que va a cumplir esa deuda. Y empiezan a aparecer una serie de anotaciones. Lo que estamos viendo acá es la constatación de lo que su propia viuda en la declaración a la Fiscalía y que tuvo acceso también 24 horas habla. Él era un prestamista
con intereses. Y aquí está todo el seguimiento de a quién le prestaba, cuánto monto, cuánto dinero, montos que cuando uno empieza a mirar y dice 1.034 millones, pero ¿cómo tanta plata? Bueno, aquí está la evidencia. 30 millones a tanto interés, 40 millones a tanto interés, a tal persona, y empezamos a ver páginas que hablan de diferentes eventos. Hay un nombre que en otra de las páginas aparece, que me parece que está bastante claro y por eso lo voy a destacar, pero es un artista también, un artista muy conocido, que además aparece en el restaurante La Vaquita Sabrosa en varias imágenes, que se trata de Luis Lambis. Aparece muy claro su nombre. Ahora, ¿qué significa eso? Que era deudor necesariamente, es lo que está en materia de investigación, pero aparece nombres conocibles, reconocibles en este listado que estamos observando y que tuvimos acceso durante las últimas horas para ir conociendo. Podríamos decir que esto es algo habitual, un planteamiento que iba dejando registro. Ahora, sí constatar, y doy el pase, que evidentemente aquí no hay un gran software, sino que hay una situación que más de alguno podría decir, oye, yo no debía tanto, y ahí podría haberse generado alguno de los conflictos que finalmente podrían hacer entender algunos malestares, diferencias que en el último tiempo se han ido conociendo. No, solamente decir que una de las productoras que organiza los eventos de Luis Lambis es Iguana. ¿Ah? Está siendo indagada. Que está siendo indagada. Entonces, ¿cómo efectivamente este mundo se empieza a acercar? O sea, Kaminsky, Iguana, determinados artistas, producción de eventos, no pago impuestos, dinero en efectivo. O sea, esperemos que la policía, más que las policías, la fiscalía, no se vaya a quedar solamente, digamos, en este terrible homicidio que está bastante esclarecido, uno diría. Y veamos qué hay acá. O sea, acá, como ya lo hablamos ayer, acá puede haber un negocio de gota a gota. Esa es la otra que arista. llega, pum, muy Esa arriba. es la arista paralela, la otra cuerda que ha emanado de este sicariato que fue encomendado por el mejor amigo del rey de Mex. Pero lo que estamos viendo en imágenes, que ha tratado de entregarnos ahí el Rafita el detalle, habla primero de una especie de mecánica, de una organización, más allá del despelote, de que raya por acá, estaba claro a quién se le prestaba, cuánto era el interés que se cobraba, la fecha en que eventualmente se iban a hacer los depósitos. Estamos hablando de una mecánica bien aceitada que tenía el rey de Mex, Eduardo. Y tenemos que ver algo que quizás también hay detrás, ¿cierto? Una maquinaria de cobro. Porque no sabemos, ¿cierto?, si el rey de Mex también tenía un grupo de personas que ejercían este llamado, oye, te falta tanto, ¿cuánto es? Te falta la fecha. Entonces hay que ver también esta trama, porque hoy día lo que estamos viendo, ¿cierto?, es un gota a gota que pasa en las ferias libres, que pasa con la gente normal, que le prestan 100, 200 mil pesos. Aquí estamos en presencia, ¿cierto?, de un gota a gota. De un gota a gota de invierno, digamos, una gota a gota de temporal. O sea, piensen, 1.000 millones solo Wilson. Aquí, así al ojo, con el ojo malo que tengo, veo otros 1.000 millones así a rajatabla, así rapidito. Va sumando. Entonces puede estar hablando acá un capital, que es un capital que incluso ningún negocio lícito tiene así tan rápidamente. ¿Cómo alguien vive eso? Pero claro, y Como Duárez. claro, uno no puede, quizá, no es que yo creo que el rey de Mex le prestó de 1.000 millones. Debe haber sido, yo creo, Un acumulado. que le va prestando. Y lo que pasa mucho con este tipo de préstamos es que finalmente te vuelven a prestar como para pagar lo que Pagar el interés. Entonces por eso estás como amarrado, porque el fondo quizás le prestó en un comienzo 10 millones, después otros 10, y como está atrasado le vuelve a pedir plata y ahí se van acumulando los intereses. Ponce, ese es el gota a gota, para que tú sepas. Es El un gota a gota a gota gota. nunca se acaba la deuda. Yo te paso 1 millón de pesos, 100 mil pesos, ok, tú tienes que pasarme a mí, los ferianos, le tienen que pasar a mí 10 mil, 20 mil, 50 mil cada semana. Entonces lo que va pasando, lo que va pagando la gente es solamente los intereses. La deuda siempre queda. Ese es el gota a gota, por eso la gente después empieza la presión, venden sus autos. Hay gente que ha perdido sus casas con el gota a gota. Es la misma Claro. técnica que se ocupa con el tráfico ilegal de personas. Cuando le quitan el pasaporte, por ejemplo, a una mujer que la van a ocupar para la explotación sexual, y le dicen, ya, para que tú recuperes el pasaporte tienes que juntar en este año $10.000. Ya, perfecto. Va juntando los $10.000 y nunca termina, porque le dicen, sí, pero eran 10.000, pero más el interés, más esto de acá, más la vivienda, etcétera. Nunca termina el gota a gota. Rafa, vamos contigo. Seguimos hablando de este cuaderno que lo tenemos puesto en pantalla. Si usted se suma, 8,44. Este es el cuaderno de anotaciones del rey de Mex, en donde tenía nombres, seudónimos
y muchas cifras de dinero que Y- se le debía. y Te escuchamos, Yo teléfono. estoy tratando teléfonos de celulares. ver si puedo entender cómo lleva la cuenta, porque es bien, una cosa tener un cuaderno, pero como es bien desordenado todo lo que va. A ver, parece que Eduardo tiene algo que. Sí, Sí. nos llama la atención que hay celulares también, que de otra manera cuando yo le presto Sí. a alguien, tomo el celular, ¿para qué? Para después ir en esta dinámica del cobro. Del cobro. Entonces, ese, si te fijas bien, agosto, te fijas, estaba para el pago de agosto, todas esas personas que están abajo. Tengo, a ver, la pregunta solamente, cuando hablábamos ayer con Tal cual. Kaminsky, nos decía que, bueno, él habló esa mañana y que recibió una llamada social, esa es su declaración, y que hablaba habitualmente con él. Uno pudiera pensar que también el tema de conversación era la deuda que tenía, ¿no? Que finalmente incluso Kaminsky dice que él va a hablar con la viuda después de que Reconocieron. acribillan al rey de Meix. Y por lo que uno ve en este cuaderno, un prestamista lo que se encarga, su pega cotidiana, es ir llamando a quienes le deben plata. No, o también, como se decía ayer en la entrevista, para realización de un nuevo negocio. Pero ahí hay que preguntarse, si a mí me dan capital de un nuevo negocio en efectivo, que yo no tengo idea de dónde viene ese capital, ojo, que usted podría estar lavando activos. Uno nunca sabe de dónde viene ese dinero no tiene trazabilidad alguna. Pero además que alguna. estos préstamos son en lo que dices tú, son todos en billetitos. Por eso, ¿y Todo- de todo dónde se viene el maneja billete? En billete, en maleta. Imagínate que le dejó 9 millones en la portería, En un en sobre efectivo, pequeñito. en un sobre chiquitito. Entonces yo creo que ese va a ser también un tema importante, Rafa. Porque ese dinero Sí, pues se sin lava. duda. 9 millones en la portería, intercambio de dinero era permanente. Y estamos revisando varias de las páginas, evidentemente. Este es un primer acceso, hemos revisado algunos nombres. Yo le destacaba el tema de Luis Lambia y ustedes concluían también parte de los eventos. A ver, uno de las cosas que más uno empieza a observar, cantidad de préstamos donde además financiaba, y ayer lo conversaban también, lo conversábamos, era eventos de diferente tipo. Y por eso nos llama la atención si uno ve ese nombre de Luis Lambis. Los otros nombres también, y están los teléfonos, algunos que hemos ido revisando a propósito de quiénes serían estas otras personas. Que también uno empieza a mirar es que hay una suerte de seguimiento de cada uno, sumándome a lo que ustedes están planteando. Y aquí hay una también página que habla de nombres como más de confianza. ¿Qué quiero plantear con esto? Es que aquí hay una relación de confianza permanente con cierta gente, porque luego ya se pone solo seudónimos. Tiare, Carola, nombres como más Pinto, aquí Carlito. Entonces serían un círculo grande, amplio, pero permanente. Por ello los montos van subiendo y también me parece hay una sensación de tener claridad de quiénes podrían eventualmente pagar y quiénes no. O sea, no es que le presta a todo el mundo, si bien la pareja en el acceso que tuvimos reconoce que era prestamista con intereses, hay también un círculo acotado y ahí empezamos a ver nombres que se empiezan a observar en las fotos en la vaquita sabrosa, que además se ve en diferentes encuentros. Estamos hablando de una situación de una cantidad de personas que le debía dinero, que iba pagando, pero que indudablemente el último tiempo había sido objeto de, por lo menos, llamados para ser cobrados. Eso es lo que podemos decir. Y por eso es que se habría tenido una situación muy compleja con Sí, Wilson, ¿sabes que qué, Rafa? evidentemente, y a propósito de todas las páginas, al que más le debe plata. Tenemos el que una- más debe plata es Wilson. Sí, Monse. tenemos una página que no es con los montos de la deuda, pero sí es interesante, que habla de los eventos. Aquí en pantalla tenemos que dice platea alta 20. y también dice VIP, Son acceso a entradas, parece. son La- acceso a la entrada Excalibur. y dice Discoteca Excalibur. Excalibur, música popular. Entonces, este es claramente anotaba en ese cuaderno no solo sus deudas, sino que también la organización. Y esta es la lista que él tiene para el VIP. Dice VIP 60, platea alta 35 y platea alta 20. Y aquí va poniendo las parejas que invita. Los chequeos. Claro. Claro, a las parejas que va a invitar. Que tiene que ver un poco con lo que decía Kaminsky ayer, que era esta como, no sé si ansiedad, pero este ánimo de ser parte del mundo del espectáculo, parte, de estar en los conciertos, de ser financista de algunas organizaciones. Y hay que echarle ahí ojo a Franci, por ejemplo, $25. ¿Serán $25.000? ¿Será un pago? Son varias preguntas que uno se hace con este documento que está ahí puesto en pantalla. Excalibur. 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 Simón. Que no es
en rigor es la Excalibur. Excalibur. ¿O es Excalibur? No, Excalibur es una discoteca. No, sí sé, pero... Nada. No, Rafita nos sí. está llamando. ¿Cómo se dígame. escribía? Pues si se escribe, Oye, se escribe con X. Simón, Con X, déjame, sí. mira, Por mientras, eso te digo. mientras vemos el tema de los eventos, déjame contarte una historia que refleja completamente lo que estamos viendo, a propósito del gusto por los eventos y lo que genera algún tipo de tensión. Durante la audiencia hay una historia que refleja muy bien lo que tú estás planteando, Simón, y cómo los eventos eran importantes. Uno de los eventos, y quiero ir al comienzo, ¿se acuerdan que yo les hablé del Tom? Sí. Organizaba eventos, ¿cierto? Aparece ese nombre, ya. El Tom era y es un productor de eventos que trae muchos artistas. Entre ellos, trajo en su momento a Elvis Crespo, financiado por el Rey de Meix. Cuando van al show, que entendemos, según decía la fiscalía, fue en el Monticello, él invita a mucha gente, el Rey de Meix va invitado, va con mucha gente, y él quiere ir al camarín para sacarse una foto con Elvis Crespo. El Tom, que era el organizador, no le permite hacerlo. Y se provoca ahí una trifulca, una riña, una diferencia, una situación de pelea. Y él le decía, pero si yo lo traje, Mira. ¿cómo no voy a poder tomar una foto con él? Y eso habla del gusto que tenía por este tipo de eventos y cómo invitaba también a un grupo que, como vemos en la página en este cuaderno, también tenía ciertas parejas que probablemente eran cercanos y probablemente también los agasajaba con esta posibilidad de ir a un show de este artista internacional. Y cómo también el hecho de no poder entrar al camarín provoca un conflicto con el Tom y que habría sido también considerado por Wilson al momento de destacar que él habría sido quien está detrás de todo este hecho. Lo que quiero decir es que finalmente los eventos y los shows, como tal aparece en el cuaderno, eran parte de la vida del Rey de Meix. Arte y parte, pues. Y que parece Financiaba, que... lo gozaba. Claro, literal. Ya, pero- y que parece que tampoco eran tan buen negocio. Es decir, habían unos exitosos y los eventos son apuestas también. Pero a veces tú no quieres que sean Claro. buenos negocios. Quizás no busca Entonces, eso. A ver, Quizás no busca hacer buen negocio, sino que busca una idea incesante de ser parte de codearse con las personas o simplemente gastar porque tienen tanta plata. O querido Eduardo, lavar. También. O Sí, estatus. A ver, O estatus también. muchas porque veces El negocio de él no era de los eventos, era un apéndice. Ser conocido. Quizás el tema era por el otro lado. el negocio del lavado muchas veces no busca la rentabilidad con el negocio lícito, sino lo que busca es que por lo menos parte del capital se salve. se salve. Se salve, exactamente. Entonces, 20% ahora. yo Entonces salgo... tú estás dispuesto a que se pierda. Me da lo mismo que se pierda un Porque es tanta 10, un plata. 20, un 30%, porque yo necesito que esa plata que está en efectivo se meta en el sistema bancario para poder ocuparla. Ya. A ver, voy a tratar de ser lo más claro. Si usted quiere hacer un negocio, si yo quiero hacer un negocio, ¿qué hace uno? Uno va al banco, va a una financiera y efectivamente te evalúan y te dan un crédito con una determinada tasa, un riesgo. Si tú le pides plata a alguien y tú no sabes de dónde viene esa plata, la verdad que no tienes ninguna trazabilidad. Y claramente un mal negocio puede servir muy perfectamente para el lado. Tú trabajaste en lo mismo, el lado activo, así que no. Es tremendo, No, porque una sorpresa, esta no, una Rafa, sorpresa. tenemos ahí en pantalla dividida. Por un lado está la formalización el día de ayer de Wilson Verdugo, este mejor amigo del Rey de Meix que termina contratando a los sicarios, un plan que parecía perfecto y termina mal. Y al costado derecho tenemos este libro de anotaciones que es un material exclusivo al cual ha accedido. ¿Qué